Leemos en el nombre de Jesús. Capítulo 1 del primer libro de la Biblia, de Génesis, primer libro de Moisés. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Señor, estoy agradecido de ti por el gran regalo de la salvación. Estoy agradecido de ti por la misericordia, Dios. Gracias en el día de hoy. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Y declaro entre las naciones que nadie hay como tú. Tú eres especial. Tú le has dado sentido a nuestras vidas. Ha quitado el oprobio de nosotros. Te ha llevado la tristeza y la angustia, el dolor y el pecado. Tú lo has deshecho. Porque tu sacrificio en la cruz, tú has comprado mi paz. Tú has comprado la paz del pueblo. Señor, gracias, porque la llaga que abrió el soldado romano, por esa llaga yo soy lavado de pecado y soy sano de enfermedad. Gracias, Señor. Esta noche quiero bendecir tu iglesia. Quiero bendecir las familias que integran esta iglesia. Quiero bendecir los matrimonios. Señor, gracias, porque tú estás obrando. Quiero bendecir la finanza de mis hermanos y hermanas. Quiero declarar tus promesas a beneficio del pueblo en el nombre de Jesús. Que tu gloria se haga manifiesta, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestra relación de parejas, de nuestra familia. Tú eres hacedor de maravillas. Tus promesas están a favor nuestro. Santifica, Dios, el pueblo en el nombre de Jesús. Que se deshaga toda opresión en el nombre de Jesús. Nos levantamos contra los espíritus que hacen guerra a los líderes de esta congregación y declaramos la cobertura de Dios. Levantamos vallado en favor de cada líder de esta congregación, de cada asistente, de cada oficial, de sus familiares. Levantamos vallados a favor en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control. Dale nuevas fuerzas, sabiduría, conocimiento de Dios, poder, unción del cielo. Señor, yo sé que la obra es grande y para hacer la obra necesitamos tu guianza y el control. Señor, cada líder de esta congregación lo bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. La protección de Dios, que tú envíe ángeles a su casa, que envíe ángeles a su casa. El enemigo está derrotado. No tienes poder sobre la iglesia, porque el poder del infierno está vencido por la cruz de Cristo, por su sacrificio. Y la iglesia es poderosa,
porque la iglesia está protegida por ti. Dios, envía ángeles a cada familia, a cada casa, a cada hogar, Dios, en el nombre de Jesús. Restablece, restaura relación, sana relación de familia, en el nombre de Jesús. Suple toda necesidad. Abre los cielos, Espíritu Santo, a favor de cada hermano, de cada hermana, en el nombre de Jesús. Declaro la paz, la paz. Oh, todo espíritu que produce trastorno en el seno familiar, nos levantamos y declaramos la paz de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Señor, gracias por cada ministerio que interactúa en esta congregación. Bendigo cada ministerio que interactúa, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de los líderes de los ministerios, cada persona que integra los ministerios de esta congregación, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos la cobertura sobre ellos. Señor, que tú suplas necesidades en este tiempo difícil, que tu gloria se haga manifiesta. Tú tienes el control, tienes propósito con nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te pedimos la revelación en el día de hoy, la revelación oportuna para bendecir al pueblo con una palabra de sabiduría, con una palabra que nos envuelva, Dios, que cambie nuestra cosmovisión, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por la revelación de la Escritura. Gracias, Señor, porque tomas el control de toda cosa en este momento, porque está atando al hombre fuerte, porque todo espíritu del mal está bajo control, porque fluye tu gracia. La gratitud fluye de nosotros conforme a tu grandeza. Gracias, Señor. Honra y gloria a tu nombre. Honra y gloria a tu nombre, Señor. Honra y gloria a tu nombre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos en la casa de Dios. Nuestra actitud en la casa de Dios debe ser la correcta. Como conversábamos el jueves anterior, Dios quiere que nosotros le demos tiempo de calidad y que no solo vengamos a la casa de Él, que no solo vengamos al lugar de reunión, sino que nosotros tengamos la actitud correcta cuando estemos en las celebraciones. Bendito es el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. ¿Saben, hermanos? Que muchas veces nosotros no utilizamos el poder y las facultades que tenemos. Y si usted tiene un enemigo y usted va a enfrentarse a él, y las herramientas que usted tiene que pueden vencerlo, usted deja de usarla porque usted no la conoce, el enemigo va en coche. Y creo que una de las razones por la que nosotros no tenemos mayor éxito como creyentes es justamente porque nosotros no sabemos quiénes somos, cuál es nuestra procedencia, quiénes somos en Dios, el lugar que nos corresponde en Cristo. Porque como seres humanos nos hemos enfocado hacia lo material, hacia lo humano, y se nos ha olvidado otras cosas que son mayores que las materiales y las humanas. Porque las materiales son pasajeras, se destruyen con el uso, no estarán para siempre. Nosotros tenemos que ver a Dios como Él es, vernos a nosotros como somos, entendiendo que Dios nos ha dado a nosotros cosas grandes en el reino, poder en el reino, y que tenemos que vivir como lo que nosotros somos. Justamente no somos lo que tenemos que ser hasta que descubrimos quiénes somos. Es sumamente importante que nosotros conozcamos como seres humanos el plan de Dios, y en Dios ¿qué lugar ocupamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo yo? Aleluya. Algunos creen que vienen solo de sus padres y que no tienen una manera de zafarse de esa herencia o de esa naturaleza. Pero somos más que eso. El Creador primero estableció el propósito de lo que deseó hacer.
O sea que nosotros como creyentes hemos sido creados por Dios. Pero Dios no improvisa, sino que Dios tiene un proyecto. Proyecto de Dios. Me llama mucho la atención Dios y su proyecto, porque Dios antes de crear al mundo hizo un plan. Dios antes de crear el mundo tiene un proyecto. Yo sé que mucha gente andan como barco a la deriva, producto del desenfoque y de lo que alguien ha dicho que es, y salen a navegar. Y le pudiera pasar a algunos que aunque saben para dónde van, no saben cómo llegar a donde van. Y por eso Cristóbal Colón llegó a América, porque él no sabía, él no había entendido el asunto del Atlántico y del Pacífico. Y él salió a la India, pero cogió sentido opuesto y apareció en América. Él, aun cuando tenía una idea de para dónde iba, no cogió el camino correcto. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto que Él lo tiene desde antes de Él crear la humanidad, desde antes de crear el universo. Dios tiene un proyecto. Y nosotros tenemos que conocer a ese Dios. Dios que trabaja con proyectos, Dios que trabaja con planes, Dios que sabe para dónde va, que sabe lo que quiere. Cuando Él nos creó a nosotros como seres humanos, Él sabía lo que estaba haciendo, porque Él es como un arquitecto que primero ve el carro y luego lo diseña. Primero ve la casa y luego la diseña. No se pone a trabajar en la marcha, sino que Dios tiene su plan, tiene su proyecto. El Creador primero estableció el propósito de lo que deseó hacer. Tiene un propósito con nosotros y luego decidió crearnos. No solo crearnos, ¿y ahora qué hago? Porque Dios en su proyecto tiene A y tiene B. Y tiene lo sucesivo que van en orden, porque Él conoce el futuro. Dios te creó con un propósito y te hizo porque Él entendía que debía crearte. El Creador identificó el material de donde cada producto en la creación iba a hacerse. Identificó el material. ¿De dónde voy a hacer? ¿De dónde voy a crear? ¿De qué material voy a hacer cada cosa? Lo identificó. Por eso cuando nos crea a nosotros, no nos creó del mismo material donde habían surgido los animales, sino que en términos físicos nos crea de esas mismas propiedades, pero nosotros no solamente somos cuerpo, no solamente somos lo que se ve, sino que del material de Él, Dios no es materia, pero de lo inmaterial de Él, Él nos creó a nosotros. Y por eso nosotros tenemos un área que es materia y tenemos un área que es inmateria. Yo no soy solo lo que se ve de mí, sino yo también soy alguien que vino del corazón de Dios y que se parece a Dios en la formación. Tú no eres lo que se ve de ti solamente, sino que tú eres alguien más. Tú eres parecida a Dios en términos espiritual. El Creador identificó el material de donde cada producto en la creación iba a hacerse. Identificó el material e identificó la sustancia, porque nosotros somos hechos de material y de sustancia. De una sustancia que no es material, que es espiritual, y de un material que sí lo es, como su nombre lo dice, del cuerpo físico, pero somos algo más. El Creador orientó su discurso creativo al material de donde deseó que el producto fuera hecho. Por eso las Sagradas Escrituras nos hablan de las cosas, de las aves, nos habla de los peces,
relacionó con el aire, relacionó con las aguas, relacionó con los animales de la tierra. Fue identificando y fue ordenando que cada uno fuera hecho de acuerdo al lugar donde él entendía que debía vivir, conforme a la sustancia, sea materia o inmateria. El producto poseía los mismos componentes del origen de donde se derivó y por lo tanto tenía el mismo potencial. Esto es sumamente interesante porque en el ser humano Dios nos creó con los mismos elementos que componen la tierra. Esos mismos componentes químicos de la tierra son los míos. Pero eso fue en lo materia, en lo material. En lo espiritual, la sustancia con que yo soy creado es la misma sustancia que sale de Dios, porque es una sustancia espiritual. De manera que yo como ser humano tengo que conocer mi origen, porque el origen de donde yo vengo va a identificarme para yo tener identidad y para ser aquello que Dios ha predeterminado que yo sea. Y pienso que en la Escritura, ese discurso de creación que aparece en el libro de Génesis, hay gente que todavía no lo ha entendido y por eso no pueden disfrutar a plenitud lo que son y alcanzar aquello para lo que fueron alcanzados, porque no han entendido quiénes son en este mundo, quiénes son como seres humanos. Lo más asombroso en esta distinción es que en la creación humana el Señor no le habló a la tierra, ni le habló al agua, ni le habló al firmamento. Se habló a sí mismo: hagamos a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios habla consigo mismo porque el ser que iba a crear era diferente a los demás seres ya creados. Y ahora Dios quiere hacer a alguien en la tierra que se parezca a Él. Usted se parece a Dios. Usted fue creado de Dios. Y fue creado. Usted tiene una sustancia de la que Dios lo creó a usted, que pertenece a Él, que no es una sustancia común. De manera que usted está diseñado de una manera diferente a los demás seres que Dios creó en el universo. Una de las cosas que le hace al ser humano es que lo diseñó para que sea gobernador del resto de la creación de Dios. Entonces hay una diferencia, porque al ser humano lo creó no solo de la sustancia de la tierra, sino que lo crea con la capacidad para que ese individuo tenga la capacidad de gobernar todo lo que Dios había creado. Es como hacer algo porque Dios tiene un proyecto, y en su proyecto entonces pone a alguien para que gobierne todo lo que Él creó. O sea que si yo me veo como lo que soy, Dios me diseñó para que yo fuera representante de Él en esta tierra, para que yo gobernara lo que Él creó. Si Dios gobierna al hombre y el hombre gobierna el mundo, entonces hay un cogobierno. Dios nos creó para que tengamos un cogobierno, un gobierno con Él en las cosas del mundo. De manera que nuestras capacidades y nuestras habilidades fueron diseñadas totalmente diferente a la que diseñó a los demás seres creados. Por eso la Escritura está diciendo, entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Pero no solo lo vamos a hacer, sino que lo haremos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Él sea el Señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No solamente la Escritura está diciendo lo que Él va a hacer, sino que está presentando lo que Dios hizo.
Fuimos creados por Dios conforme a su naturaleza. Dios nos diseñó conforme a su naturaleza, conforme a la naturaleza de Dios. O sea que nosotros no somos comunes, porque común o comunes son las cosas que se crearon solo. Nosotros somos seres especiales. Imagen se asocia con el hebreo Salem, que tiene que ver con copia, con estatua o copia, en el sentido de la esencia. Dios, como esencia en nosotros, de acuerdo a la palabra, lo que hizo fue, en términos de proyección, una copia en la tierra de su naturaleza en el cielo. Pero no lo hemos entendido, porque todavía nos sentimos demasiado bajos, nos sentimos todavía muy complicados, y que no tenemos esa capacidad aún para desprendernos del pecado y salir de la crisis, y por eso no entendemos lo que Dios hizo de nosotros y lo que Dios dijo que somos nosotros. En esencia, si Dios no creó conforme a su naturaleza, entonces nosotros somos parecidos a Dios. La naturaleza humana, en el sentido de la característica, Dios nos hizo a su propia imagen, reflejando algunas de sus propias perfecciones. Y por eso, cosas sencillas, nosotros no nos damos cuenta, pero sí el ser humano fue diseñado por Dios con capacidad para desarrollar su intelecto, con conocimiento, con rectitud, con santidad, con poder, con capacidad para gobernar. Me rindo a Dios el día de hoy. Dios nos ha creado con su naturaleza. O sea, yo tengo capacidad para vivir en rectitud como ser humano y en santidad delante de Dios, porque Dios me creó con un material y con una sustancia inmaterial que yo sí puedo. Porque yo no solo soy materia, yo no solo soy lo que se ve, tú no eres lo que se ve solamente. Tú puedes tener una vida como la de Dios, con rectitud. Tú puedes sobrevivir a las circunstancias. Tú puedes vivir en santidad. Satanás nos ha hecho creer a nosotros que es imposible para nosotros agradar a Dios, y que es imposible para nosotros vivir sin el pecado. Real es que tenemos lo que se conoce como el pecado original, que es la naturaleza que nosotros heredamos de Adán y Eva, y esa naturaleza se manifiesta en nosotros a través de la concupiscencia. Pero Dios nos ha creado parecido a Él. Significa que nosotros podremos lograr cosas a través de Él, que Él ha diseñado para nosotros, que tienen que ver con Él. Tú puedes vivir en santidad delante de Dios. Tú no tienes por qué arrastrarte. Dios te ha dado el poder para alcanzar la santidad. Y su Espíritu está dentro de nosotros, que es una garantía de la gracia para nosotros alcanzarlo. Dios nos ha dado, junto con esto, también nos ha diseñado con autoridad, con poder, para nosotros no solamente gobernar, no solamente dirigir y explotar nuestras capacidades, sino también para nosotros hacer cosas que en el cielo han sido establecidas para nosotros. En ocasiones
me pongo a ver algunos creyentes en la Biblia y me doy cuenta de que todo ser humano tiene debilidad, pero no todos los seres humanos tienen que vivir arrastrándose, ni no todos los seres humanos tienen que vivir siguiendo la seña que el infierno está haciendo, sino que hay seres humanos, hay creyentes, y la Biblia lo ha demostrado, que sí, en la presencia de Dios pueden alcanzar grandes cosas, pueden tener identidad, pueden saber quiénes son en Dios, porque Dios nos ha hecho no solo a su imagen, sino también a su semejanza. La semejanza es parecida a la expresión imagen, pero abarca un significado adicional que los hebreos dicen demut: semejanza, forma, figura, patrón, de donde un elemento actual es hecho. Semejanza, ser como, parecerse a, ser o actuar como. Aleluya. De acuerdo a la Sagrada Escritura, si Dios no creó a su semejanza, nosotros podemos parecer a Él, podemos parecernos a Él, podemos hacer las cosas que Él ha diseñado para nosotros, podemos responder a los intereses de Dios, podemos parecernos a Dios. Aún como decía Juan el Bautista, que decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan lo que estaba diciendo es que era necesario que la imagen de Él fuera desapareciendo y la de Cristo se fuera viendo en su vida. Nosotros podemos lograr eso, que nuestro orgullo vaya desapareciendo y se vaya transformando en humildad, que el ego de nosotros vaya ocupando su lugar y que la imagen de Cristo se vea en nosotros como creyentes. Por eso el sacerdote en Israel tenía una mitra, y en la mitra tenía un nombre que decía: santidad a Jehová. Lo que eso quería decir es que cuando un sacerdote esté delante de otra persona, esa persona no se pusiera a mirar el físico del sacerdote, sino que comenzara a ver el siervo de Dios que viene de la presencia de Dios, que está llamado para ministrar en el altar, y que cuando lo miraran hicieran reverencia a Dios. Es necesario que tengamos menos de nosotros y más de Cristo. Nosotros damos llamado y podemos hacer eso. Pudiéramos parecernos al Señor, podemos actuar como Dios. Los seres humanos estamos diseñados para responder a los intereses del cielo. Tú puedes vivir conforme al corazón de Dios, tú puedes actuar conforme en el cielo se ha diseñado. Nos han engañado, yo también lo creí. Antes de conocer a Jesús, yo cuando veía a los creyentes decía: oye, pero ¿cómo esa gente pueden vivir así? No parecen ni siquiera de este planeta. ¿Qué es lo que hay que hacer, Dios mío? Pero mira, ¿y cómo? No, es que yo no puedo. Y cuando me hablaban de Cristo, yo decía que yo no puedo vivir como ustedes. Sí, yo puedo, sí, tú puedes. El enemigo ha querido engañarnos para decirnos que nosotros no podemos responder a los intereses de Dios, pero Dios nos ha creado a su imagen, conforme a su semejanza. O sea que yo puedo, conforme a la creación y a la sustancia con que Dios me creó, responder a sus intereses y a lo que en el cielo se determine. Esto es posible. Podemos parecernos a Cristo. Podemos parecernos a Cristo. Los creyentes de este tiempo pueden parecerse a Cristo. Podemos proyectar a Cristo en nuestras vidas.
Cristo puede reflejarse. Puede reflejarse a través de nosotros. Si tomo semejanza y tomo imagen, estas palabras pueden definir, pueden describir la esencia de nuestra composición, de nuestras capacidades. Muchos de nosotros no sabemos para qué tenemos capacidad. Yo recuerdo que fui donde mi madre y le dije que quería hacer un curso. Y ella me dijo, ¿otro más? ¿Y hasta la cuánta es? O sea, nosotros no podemos conformarnos con lo que está delante de nuestros ojos solamente. Nosotros no podemos conformarnos con lo que son la gente que está cerca de nosotros. Nosotros somos más. Tú tienes una extraordinaria capacidad. Tienes una tremenda visión. Dios te ha dado habilidad. Tú tienes potencial. Tú tienes valor. Y aquí hoy tenemos que levantarnos contra el infierno. Nosotros como iglesia no seremos lo que en el infierno se dijo que vamos a hacer. Tú como creyente no puedes ser lo que el infierno se dijo que tú vas a ser. Tú eres más. Dios te ha creado con un potencial. Tú tienes que desarrollar a máxima capacidad lo que Dios te ha dado. Lo que Dios ha puesto en ti. Tienes que zapatearte. Yo no sé si hay gente que tiene que darse con las paredes. Nosotros podemos dar más. Podemos alcanzar más. Nuestro potencial es mayor que lo que vemos y lo que estamos haciendo. Dios te ha diseñado para más. No te conformes con lo que está dando. No te conformes con lo que está haciendo. El Creador te diseñó parecido a Él. Aleluya. Tienes que entrar en la mente de Dios. Tienes que entender quién es Dios. Quién es tu creador. Cómo te creó a ti. Y qué poder, qué autoridad, qué capacidad te ha dado. Qué potencial ha puesto en tus manos. Aleluya. Que nadie te detenga. Tu diseño vino del cielo. En el cielo Dios te diseñó. No te diseñaron en la tierra ni te diseñaron en el infierno. En el cielo Dios te diseñó. Y si Dios te creó con capacidad, tú tienes que creer eso para llegar a ser lo que Dios ha dicho que tú eres. Nosotros necesitamos una bomba que pueda deshacer las barreras que están impidiendo que los caminos sean abiertos y las carreteras se hagan, porque hay cuesta muy pronunciada y hay que bajarla a nivel de lo llano, y nosotros no lo lograremos si no ponemos bomba donde podamos explotar la capacidad de cada uno de nosotros. Tú vienes del corazón de Dios, creado con sus propias cualidades. Y fuiste creado por el Espíritu de Dios, por una sustancia que salió de Dios y que está en Él. La sustancia con que Dios me creó es la sustancia que está en Él, porque Él sopló en mí. Aleluya. Y si Dios sopló en mí, fue porque me dio lo que está en Él. Y no estoy hablando del Espíritu de Dios, sino de la naturaleza de Dios. Porque el Espíritu de Dios lo reciben los creyentes, pero su naturaleza la tiene el ser humano. Tú vienes del corazón de Dios, creado con cualidades espirituales. Y además la Sagrada Escritura dice, te considera a ti como hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, entonces tú eres su descendiente. Aleluya.
Por eso que Juan está hablando con relación a los creyentes, de que hay una naturaleza que se mete en nosotros. La naturaleza de Dios que se mete en los creyentes. Ya la naturaleza del Espíritu para producir los cambios. Pero nosotros hemos sido creados por Dios conforme a lo que Él es. Nosotros somos descendientes directos de Dios, porque así nos creó. Fuimos creados a la imagen de Dios para operar en la misma manera, aleluya, que Dios opera. Tenemos que operar por medio de la palabra de fe. Nosotros tenemos como creyentes que operar de la misma manera que Dios opera. Tenemos que hacer las cosas como en el cielo se ha diseñado. Nosotros podemos hacerlo por medio de la palabra de fe. Y aquí voy con lo que planteaba en el principio. Una de las cosas que nos ha limitado como seres humanos es que nosotros estamos viendo las cosas a través de lo material. Y tú no solo eres material. Tú no puedes ver solamente tus necesidades físicas. Tú no solamente puedes ver lo que puedes alcanzar en términos material. Tú eres más, tú eres espíritu. Y para operar igual que Dios, por medio de la palabra de fe, tienes que pasar de lo material, de lo físico a lo espiritual. Tienes que ver cómo Dios opera. Los seres humanos operamos en la línea del tiempo. Esto antes lo he dicho. Nosotros operamos, trabajamos y obramos a través de la línea del tiempo. Nosotros tenemos que ver el principio de las cosas y el final de las cosas. Dios no opera de esa manera, porque Dios se mueve en lo eterno, y lo eterno se representa a través de una circunferencia. No tiene principio, no tiene fin. Tú no tienes que ver el final de las cosas para creer que ya está hecho en Dios, porque las cosas en Dios son. Y para nosotros poder operar a través de la palabra por medio de la fe, tenemos que pasar de la línea del tiempo y pasar a lo eterno. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestro lenguaje. El lenguaje va cambiando dependiendo de las épocas. El lenguaje de los creyentes no es el mismo. De los creyentes de la gracia no es el mismo que la del pueblo de Israel en el tiempo de la ley. Se incorporaron nuevas palabras, porque hay una visión diferente. Hay cambios. La vida es diferente. Tiene que haber un cambio de lenguaje. Yo no puedo seguir hablando a partir del intervalo, de la línea del tiempo, que se puede ver el principio y se puede ver el final. Para operar de acuerdo a como Dios opera, yo tengo que comenzar a ver lo eterno. Lo que Dios vio que existe en Él, comenzar a verlo como Dios lo ve. Él me dijo que existe. Yo tengo que creer que ya existe. Ya está. Físicamente yo no lo he podido recibir, no lo he podido tocar. Yo no puedo verlo a través de la línea del tiempo, porque si lo veo a través de la línea del tiempo, digo, no es, no está, no ha llegado, no puede ser, porque hay cosas que humanamente hablando no pueden ser. Pero en lo eterno, lo que Dios dijo que es y lo que Dios vio como producto terminado ya es. Tienes que aprender a moverte en lo eterno. Tienes que dejar de ver las cosas materiales. Tienes que cambiar el lenguaje. Tu lenguaje no puede ser solo cosas materiales. No puede ser solamente casa, carro. No puede ser esposo, esposa, novio, novia. No solamente puede ser vestido, traje. Tiene que cambiar el lenguaje. Tú tienes que comenzar a ver las cosas desde lo eterno. No te enfoques solamente en las cosas pasajeras, en lo que se ve. Dios quiere algo más de ti. Él mismo fue que dijo, yo te voy a añadir esas cosas. Esa cosa material, deja de preocuparte por ella, que yo te la voy a entregar. No te preocupes por ellas. Métete en lo eterno y Dios va a entregarte lo material. Pero estamos muchas veces desenfocados. De hecho, le ponemos limitaciones a Dios. Dios llama a alguien a ministerio y lo primero que se pone a mencionarle cosas materiales a Dios
como si el reino de Dios estuviera basado en principios terrenales. Está basado en principios del reino. Y los principios del reino son eternos. Se mueven en lo eterno. Y tienen que ver con Dios, con su propósito, con lo que ya Él dijo que es. Dios te vio como lo que tú vas a ser, no como lo que tú eres ahora. Pasa ya de la línea del tiempo, pasa del intervalo y métete en lo eterno. Y comienza a ver a Dios como Él es. Y comienza a verte a ti como lo que Dios ha dicho que tú eres. Nuestro origen viene de Dios. Y Él no nos creó solo de lo material para que estemos preocupados de lo material. Lo material es lo menos, lo espiritual es lo más. Lo material se destruye con el uso, es pasajero, coge calcoma, la polilla y el orín corrompen. Nosotros estamos diseñados para cosas mayores que las que se ven. No venimos solo de materia. Vamos a preocuparnos por lo que deberíamos preocuparnos. Y si te preocupa tanto por lo materia, también preocúpate por lo espiritual, porque tú eres más espíritu que materia. Y lo materia es de aquí. Dios creó al hombre con suficiente cosas materiales, pero la mala administración y la gente comenzó a tomar cosas para él, y entonces comenzó a existir la brecha entre los más pobres y los más ricos, los que menos tienen y los que más tienen. Pero ese no es el plan de Dios. Tampoco es una preocupación en Dios, porque Dios se encarga de las cosas que Él creó, que son de Él, para dársela a la gente cuando Él entiende que estamos preparados para recibirla. Hay que ver a Dios como es, y tenemos que vernos a nosotros como lo que somos. Venimos de Dios, y si venimos de Dios y la palabra dice que nos parecemos a Él, debemos vivir como Él, y podemos hacerlo. Ahora, en el Evangelio según San Juan, el Señor nos dice algo más. En el capítulo 1, el versículo 12 y 13, el Señor nos da una tremenda lección para que comencemos a vernos como Él nos ve. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Cuando yo tuve contacto con el texto bíblico por primera vez, fue extraordinario. Comencé a pensar en que de verdad, aun cuando yo nací en un pueblo o en una ciudad apartada, Dios me estaba viendo allí. Aun cuando mis padres eran campesinos, Dios me estaba viendo allí. Cuando por allá nadie conocía de Dios, Dios me estaba viendo ahí. Aleluya. Porque yo no solamente fui creado como parte de un deleite de mis padres. Tú no solamente fuiste creado de esa manera, sino que fuiste un engendro de Dios. Eres parte de lo que Dios ha diseñado. Dios tiene un propósito contigo. Dios nos está diciendo que no somos seres humanos comunes, sino que somos especiales, porque fuimos engendrados por voluntad de Dios, no solamente por una pareja de esposo o de personas que vivieron en el concubinato, o la razón lo que pasó con tu madre y quizás fue abusada o lo que fuere. Tú no eres común, porque tú eres un engendro de Dios. Eres algo más que alguien común. Eres algo más que la casualidad. Tú no eres la casualidad. Tú no eres lo que tu familia dijo de ti. Tú no eres lo que el infierno ha dicho de ti. La Biblia dice de ti que tu origen está en Dios. Y que Dios estuvo ahí en tu engendro. Y que Dios te preservó porque tiene
tiene un plan contigo, un propósito. Dios te vio a ti desde la eternidad y te señaló. Aleluya. Y aunque a muchos de nosotros el enemigo quiso destruir, no pudo destruirlo, porque con lo que Dios ha señalado, lo que Dios ha elegido, Satanás no puede. Yo no conozco tu historia, pero conozco la mía. Yo no soy una casualidad, tampoco soy una chepa. El propósito de Dios estuvo conmigo todas las veces que Satanás se levantó. Espero un día contarle la historia desde antes de nacer. Tú conoces tu historia, la tuya te la han contado. Tú sabes lo que ha pasado. Tú sabes lo que Satanás ha dicho de ti, lo que la gente ha dicho de ti. Tú tienes que verte como Dios te ve. Tú no vienes de casualidad, casualmente. No. Dios dice que fue por su voluntad que tú existes y que tiene un proyecto contigo. Alguna gente cree que es tarde. No es tarde. El proyecto de Dios está contigo. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo nos eleva a un nivel un poquito más alto. En el capítulo 6, en el versículo 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. Está trayendo una relación con la gente que se une con una ramera, que se une con una vida de fornicación, pero también está hablando aquí de la gente que se une con Dios. Aleluya. Le pido al Señor que abra nuestros ojos espirituales para entender lo que somos en Dios. El apóstol Pablo está diciendo que como estamos unidos con el Señor, nos unimos en un espíritu con Él. De manera que si yo estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Dios, yo soy tan fuerte como Dios es, porque la fuerza de Dios me pasa. Aleluya. La fuerza de Dios pasa a mí, la autoridad de Dios viene a mí, su poder viene sobre mí, y yo soy como Él dice que yo soy, y como fui diseñado para servirle. Eres un espíritu con Dios, estás unido con Dios. Si eres fiel a los principios, estás unido y eres un espíritu con Él. No eres cualquier persona, no eres alguien. En el sur dicen que se usa como taco para escopeta. Yo tampoco sé lo que es eso, pero me imagino que como no tiene que ver nada con el tiro, ni por donde sale el tiro, si no se usa para apoyar. Tú no eres lo que se utiliza para apoyar, tú eres la base, porque Dios así lo ha diseñado como ser humano. Tú eres importante en el engranaje de Dios. El día que nosotros descubramos los que somos en Dios, nadie nos aguantará, porque será suficiente para hacer comparones. Aleluya. Porque lo que Dios ha dicho, lo que somos en Él, será suficiente para que el infierno tiemble. Porque la razón por la que el infierno está haciendo de la de Él en este tiempo es justamente porque el infierno, ese engranaje, los espíritus del mal saben muy bien que nosotros no hemos descubierto cuál es nuestro origen, cuál es nuestra naturaleza, cuál es el poder que tenemos en Dios, cuál es nuestra capacidad, cuál es la unción que ha caído sobre nosotros. Y por eso hacen de la suya, porque a veces hasta miedo nos da. Y ya nosotros perdimos todo lo que íbamos a perder. Nosotros solo ganamos en Cristo. ¿A qué temerle entonces? ¿Por qué coartar nuestro derecho de llegar a donde Dios ha establecido que debemos llegar? La naturaleza del origen, de la composición de la materia y de lo inmateria, determina la naturaleza y la composición de cada producto. Nosotros somos de la naturaleza de Dios y determina que somos parecidos a Dios, porque su naturaleza está en nosotros. Y si la naturaleza de Dios está en mí, es suficiente para creerme que algo de Dios hay en mi corazón.
y que me diseñó de una manera diferente. ¿Y sabes qué? Lo que está en el origen está en el producto. Lo que está en Dios está en ti también. Dios no nos hizo de una sustancia diferente a la de Él, sino una sustancia de la de Él nos dio. Aleluya. La fuerza y la durabilidad del origen determina la durabilidad del producto creado. Dios es eterno y nos ha creado eterno también. Esa es la razón por la que el alma de nosotros no ve muerte. Porque nosotros somos creados de Dios. Y como Él es eterno, yo soy eterno, tú eres eterna, tú eres eterno. Porque la durabilidad del origen determina la durabilidad del producto. Tú eres eterno. Ya no te mires tanto en el espejo, que hay algo más de lo que se ve en el espejo de ti. Hay algo más, tú eres más que lo que se ve. Tú eres más que lo que cree de ti mismo. ¿Por qué somos eternos? ¿Por qué nuestras almas no mueren? Porque hemos sido diseñados por Dios y lo que hay en nuestras almas vino de Dios. Porque nuestro espíritu lo recibimos porque el Señor nos lo regaló del de Él, sopló sobre nosotros. Aleluya. Nos dio de lo de Él. Y por eso tú, aunque veas muerte física, tu alma sobrevive a la muerte física, porque Dios no te diseñó para que muera. Tú sobrevives a la muerte física porque en ti hay un espíritu que Dios te regaló, espíritu de vida, que es del de Dios. Y como Él es eterno, lo que Él te dio a ti también es eterno. No quiero crear gente con parones esta tarde, pero mire, lo que usted es, su origen, tiene que saberlo para que pueda ocurrir lo que tiene que ocurrir dentro de ti, en tu vida y en esta comunidad. Satanás no te puede matar. La gente que tiene armas de fuego no te pueden matar. La muerte no te puede destruir porque tú tienes algo que vino de Dios dentro de ti. Nadie puede destruirlo. Yo voy a enterrar mi miedo y voy a enterrar mi cobardía, porque fui diseñado de una manera que sobrevive a todo lo que es físico. Y nadie físico puede dañar mi espíritu. La durabilidad del origen determina la durabilidad del producto. ¿Cuántos años? En la eternidad no se miden años. Es en el intervalo, es en la tierra. Tienes que comenzar a verte de otra manera. Si el origen es poroso y débil, entonces el producto será poroso y débil. Nosotros somos hechura de Dios y somos a su semejanza. Nosotros no somos débiles porque Dios no es débil. Las debilidades que tenemos son en el cuerpo físico, no son en la parte espiritual. Son debilidades producto de enfermedades, de situaciones, de complejo, de autoestima, de limitaciones, pero son físicas. Esas no pueden pasar a la parte espiritual de nosotros, que fue hecha, fue creada. Dios nos dio de lo de Él en nosotros. Y Dios no es débil, tu espíritu no es débil. Por eso le dice Jesús a sus discípulos cuando estaban orando: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él no dijo que el espíritu era débil, no. Él le dijo: la carne es débil. Lo que es débil tuyo es la carne. Tienes que comenzar a controlar los deseos de la carne por el deseo del espíritu, para que se vuelva tan fuerte como es el espíritu. Y aun cuando tenga debilidades, entender que esas debilidades
pertenecen a este cuerpo físico. Jesús le está diciendo, el espíritu está dispuesto. El espíritu es tan fuerte que resiste esta situación. Pero la carne de ustedes es tan débil. Son tan débiles ustedes que están asustados y están durmiéndose. Por eso cuando Jesús se vio en la situación difícil, no se rindió a la carne, sino que apeló al espíritu. Y él está diciendo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y lo que estaba sudando y temblando era la carne. Y de la carne era que salía el sudor que se rompía, se mezclaba con los vasos capilares que se rompían. Y dice la escritura que era espeso como gotas de sangre. Pero no era su espíritu que estaba goteando ni temblando, sino su carne. Porque mis debilidades no son mis debilidades, sino las debilidades de mi carne. Tus debilidades son las debilidades de tu carne. Tu espíritu es tan fuerte como de donde fuiste creado, de donde tú vienes, de donde está tu origen. El principio clave es que una cosa no puede existir por sí mismo, sino que Dios nos hizo a nosotros existir. Y en nosotros hay una consistencia que proviene de Él. Yo no existo por mí mismo. Tú no existes por ti misma, por ti mismo. Nosotros existimos porque venimos de Dios. Él nos ha hecho existir, pero nos hizo existir no de la nada, sino de Él. Nuestra consistencia viene de Dios. Él es el que nos ha entregado a nosotros lo que somos. ¿Y sabes qué, hermanos? Que el origen determina el recurso. Sumamente importante. Si yo no sé cuál es mi origen, yo no sé con los recursos que yo cuento. Y por eso hay mucha gente que está trabado, porque andan buscando los recursos en otro lugar que no es de donde Él vino, de donde ella vino, de donde Él proviene. Nosotros venimos de Dios, venimos del corazón de Dios. Los recursos vienen de Dios, salen de Él, porque mi origen determina con qué yo cuento. Sangre pura, sangre real, cuenta con mucha cosa. Aleluya. Si viene de la nada, cuenta con nada. Nosotros venimos de Dios. ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuentas tú? Tu origen determina con lo que tú cuentas. ¿Con qué cuentas tú? Yo cuento con Dios. Mi origen viene de Dios. Soy del corazón de Dios. Lo mío viene de Él. Nosotros dependemos del cielo. Tú tienes que depender del cielo. Tú no puedes estar dependiendo de la empresa donde trabajas, ni tienes que contar con la gente que te ayuda. Tú dependes de Dios. Lo tuyo tiene que venir del cielo. No es suficiente con lo que en la tierra te puedan conseguir. Lo que viene de Dios viene completo y viene con tu nombre. No ponga limitaciones a tu vida, porque si sigue poniendo limitaciones, entonces no tienes identidad, no conoces tu origen, no sabes de dónde viene, no sabes con lo que cuenta. Tus enemigos van en coche contigo, porque como saben que tú no te conoces y que tienes un potencial que no lo explota, que tienes una ayuda pero no la solicita, sino que tiene complejo, entonces van en coche. Vamos tras el acomplejado, vamos tras la acomplejada ahora. No, tu origen determina tus recursos, con lo que tú cuentas. Si descubre quién eres, sabrá con qué cuentas tú. Lo tuyo viene de Dios. Bendigo el nombre del Señor. Voy a concluir esta tarde.
A ver si nos da el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿Quién soy yo? Tú no podrás hacer un plan para tu vida, porque dicho plan está directamente relacionado con saber quién eres tú. Esa es la razón por la que mucha gente no alcanzan cosas grandes en esta tierra, porque ellos no saben quiénes son. Tú tienes que saber quién eres. Tienes que saber de dónde vienes, para dónde vas, qué buscas. De eso estaremos hablando más adelante. Tú nunca vas a ser verdaderamente exitoso en tu vida si no tienes una idea clara de tu propia identidad en Dios. Tú nunca vas a ser verdaderamente exitoso. Y te hago un desafío esta tarde en tu vida si no tienes una idea clara de tu propia identidad en Dios. Tienes que saber quién eres en Dios para poder ser exitoso. Si no has sido exitoso, si no has sido exitosa, llegó el momento de reflexionar quién eres en Dios. Descubre lo que eres en Dios y será lo que Dios ha diseñado. No podrá llegar a donde Dios ha dicho que va a llegar, porque tú no sabes para dónde vas ni de dónde vienes. Muchos de nosotros nos hemos convertido en lo que la gente quiere que seamos. Aleluya. Lo que la gente dice que yo voy a hacer, eso es lo que yo soy. No debería ser. Yo debería hacer lo que Dios dijo que yo soy. Y si alguien dijo que yo voy a hacer otra cosa diferente, I'm sorry. Yo no tengo por qué ser lo que tú dices que yo soy. Yo soy lo que Dios dijo de mí. Y llegaré a los límites que Dios me creó. Muchos no hemos descubierto nuestra identidad única e irreemplazable. Nuestra identidad es única y no es reemplazable. Tú eres lo que Dios dijo que eres. Y Dios no te hizo igual que nadie. Tú eres tú. Y lo que Dios va a hacer en ti lo va a hacer a tu estilo, no al estilo de los otros. Sé tú. Lo que nos da el valor para escribir el plan de nuestras vidas es el hecho de conocer nuestra verdadera identidad. Si yo tengo identidad, si yo conozco para dónde voy, yo puedo trazar el plan. Si no, yo voy a vivir como un barco a la deriva y posiblemente no llegue a ningún lugar, o puedo llegar a cualquier lugar sin saber dónde estoy. Te bendigo en el día de hoy y declaro la cobertura de Dios en cada uno de los hermanos y hermanas. Dios quiere que nosotros sepamos quiénes somos, cuál es nuestro origen y lo que Él va a hacer en nuestras vidas y lo que nosotros podemos hacer en Dios para ser exitosos como creyentes y en la vida de negocio. Señor, te doy gracias hoy. Gracias, Señor. Honro tu nombre. Honro tu nombre, Señor. Te doy gracias esta hora, Dios. Tú me has llamado con un propósito. Tú tienes un proyecto eterno y nos has metido a nosotros en tu proyecto eterno, Dios. Guíanos a alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados. Abre nuestros ojos espirituales para que también venga a nosotros la visión que se va más allá de la vista, más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Que podamos adentrarnos en lo eterno, Dios.